viernes y esta tarde nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de La UNAM Responde desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos, hoy que estaremos platicando sobre nuestro cine, precisamente en el día en el que lo festejamos. Además, haremos una visita especial al MUAC, les contaremos todos los detalles del remate de libros UNAM 2025 y además estamos nuevamente de estreno porque daremos inicio, digamos, a una nueva serie de TV UNAM. Se trata de nuestro Golfo de México, así es que mucho que ver durante los siguientes minutos. Comenzamos. Hoy, 15 de agosto, celebramos el Día Nacional del Cine Mexicano, que no solo rinde homenaje a una de las expresiones culturales más poderosas que existen, sino que nos invita a reflexionar sobre su evolución e impacto en términos sociales, económicos y, por supuesto, culturales, entendiéndolo como un reflejo, como un espejo y testigo que, ha enfrentado diversos retos a través de la historia. Y para hablar del significado de esta fecha, el día de hoy saludamos a María José Pantoja Pechart, quien es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Bienvenida a la UNAM Responde. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Pues un gusto que estés aquí con nosotros. Es un tema que te toca de muchas maneras, das clases y además tienes un interés profundo sobre lo que es nuestro cine y hoy, que es el 15 de agosto, nos gustaría empezar por ahí. ¿Por qué celebrar el cine mexicano? Bueno, yo creo que es importante celebrarlo porque en general no se ve tanto cine en las salas comerciales, digamos, cine mexicano es poco accesible porque está casi siempre, estas pantallas están casi siempre dominadas por el cine de Hollywood, ¿no? Claro. Entonces, el cine, digamos, más comercial y el cine que tiene toda la industria más dominante es la que más estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, para poder ver cine mexicano hay que ir más bien a las salas de cine de arte o a la Cineteca o a la Filmoteca. Entonces, a mí me parece un momento, un día muy, muy especial porque justo se abren más posibilidades para que el público pueda acceder a este cine que es el cine nacional. Exacto, ¿no? Y se vuelve entonces pues un llamado en dos sentidos, sí, a reconocer toda esta historia y todo lo que se ha hecho a lo largo de muchas décadas, pero también pues un llamado de atención para no solamente que sea un día en donde se ve cine, sino que se abran más espacios. Como sabemos, pues la distribución ha sido desde hace toda la historia, creo, un tema importante. Entremos en materia. ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué es necesario hacer un reconocimiento a este cine? ¿Qué dice de nosotros como cultura, como país? ¿Qué tiene que decir o qué tenemos que decir sobre él en términos, por ejemplo, también de identidad? Yo creo que en general el cine tiene siempre un vínculo muy importante con lo que está sucediendo a nivel cultural, social, económico, político en las sociedades, ¿no? Y justo por eso podemos ir incluso aprendiendo cuestiones de la historia de nuestro país a partir del visionado de diversas películas y ver cómo fueron cambiando pues los valores culturales, cómo se fue abriendo, por ejemplo, la sociedad a la diversidad sexual, a las disidencias, a los derechos de la mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la medida en que esas perspectivas, esas ideas van cambiando en la sociedad, también se va reflejando eso en el cine, ¿no? Y yo creo que pues justo el cine, además de ser un arte, nos permite entender mucho de cómo somos como sociedad. En términos de la identidad, creo que también hay una parte muy importante de conocernos como cultura, como nación, frente por ejemplo, a otras naciones, qué tipo de cine hacen otras naciones, pero también ahora hay mucho también cine hecho por comunidades indígenas, por los grupos originarios, y eso también nos permite digamos, las grandes metrópolis de México,
entender cómo hay otras culturas que también forman parte de nuestra nación y de nuestra identidad. Representar otras realidades. Dices dos cosas importantes, bueno, varias, pero dos puntos en los que quisiera detenernos un poquito. Uno es eso, cómo el cine se vuelve un documento histórico, sí, una forma de identidad, pero también, digamos, una carta de presentación con respecto a lo que se ve en otras partes del mundo, precisamente a través del cine de todos los tiempos, porque pues sabemos que hoy en día, por ejemplo, es muy común que haya ciclos de cine, que haya reconocimientos al llamado, pues a nuestro cine mexicano, a nuestra época de oro. Y entonces se vuelve eso, una punta importante de reconocimiento a nivel internacional. Sí, claro, en definitiva. Digo, hay un juego ahí un poco de entre la expectativa de lo que es la identidad nacional mexicana, y en eso pues muchas veces se espera que son realidades las que va a representar el cine, pues de mucha violencia o del problema del narcotráfico, por ejemplo. Entonces eso suele estar ahí, pero también el cine ofrece muchas posibilidades de presentar otras cosas que también nos constituyen como nación, ¿no? Ciertamente no solamente somos narcotráfico. Claro. Como en la época de oro no solamente era gente con sombrero y con vestido largo y colorido. Sí, entonces creo que hay eso, que hay esa gran diversidad, y creo que el cine actual justo hace eso, que nos permite ver toda esa riqueza, ese tejido que nos constituye como nación. Y el otro punto importante que dijiste fue este otro cine que no está ligado a los intereses comerciales, que es ese cine independiente, que es ese cine que hacen las comunidades y que cada vez se da más precisamente pues por las herramientas que tenemos, por el avance tecnológico, porque con un celular ahora puedes contar toda una historia. ¿Cómo coexisten? ¿Cómo se convierten, a fin de cuentas, digamos, en una fotografía completa de lo que somos a través de las distintas posibilidades de hacer cine? Sí, yo creo que tienes toda la razón en esta cuestión de que se ha hecho mucho más fácil. Algunas personas dicen se ha democratizado la labor de hacer cine, ¿no? Porque en efecto las cámaras son más fáciles de usar, son más ligeras, no es tan caro el celuloide, porque claramente ya no hay celuloide, lo que hay es archivos digitales, digamos. Entonces eso permite también mucha flexibilidad. La gente puede aprender incluso cómo manejar una cámara o cómo escribir un guión a partir de ver un video en YouTube, ¿no? Entonces hay mucha más accesibilidad a pues sí, las posibilidades de hacer el cine, ¿no? Ahora, creo que también pues existen fondos en México que financian la producción justo indígena, ¿no? O de grupos indígenas. Entonces creo que eso también facilita la cuestión desde el Estado para hacer este tipo de producciones, ¿no? Entendiendo que hoy es el día en el que estamos celebrando nuestro cine, ¿qué crees que caracteriza el cine mexicano contemporáneo, hablando, no sé, de géneros, hablando de temáticas, hablando de propuestas? Yo creo que podemos hablar como de quizá dos grandes tendencias, me parece a mí. Una es la tendencia, digamos, más comercial hacia la comedia romántica o el melodrama combinado con la comedia. Pienso un poco en Nosotros los Nobles, de Gary Alasraqui, que es de 2013, pero han seguido haciéndose comedias de ese estilo, ¿no? Digamos, humor simple, pero que es muy local, ¿no? Que tiene este lenguaje local y que la gente entiende y que es accesible y que tiene muchísimo éxito comercial, además, ¿no? Sí. Y por otro lado tenemos esta tendencia más autoral, digamos, y ahí sí hay muchos géneros en los que se puede insertar el cine, pero me parece importante señalar el cine documental. Hay una gran explosión y reconocimiento de lo que se hace a nivel documental o de no ficción, cine de no ficción, que retrata estas realidades difíciles, por ejemplo, las desapariciones forzadas, la violencia de género,
También, pues, incluso las realidades de las infancias mexicanas. Entonces hay mucho que decir en términos del cine de no ficción, y en ese sentido también hay una exploración de las posibilidades del lenguaje cinematográfico, o sea, una exploración estética que no es como el cine convencional o del documental más convencional del tipo entrevista nada más, ¿no? Sí. O sea, hay un esfuerzo del testimonio, de recuperar testimonios también, ¿no? Creo que esto tiene que ver con lo que te quería preguntar con respecto a los géneros, porque, bueno, sabemos que el cine nació documental, digamos, lo primero que hizo pues fue filmar lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo, y bueno, con el paso del tiempo se han ido incorporando, por supuesto, actores, por supuesto, música, escenografía, y en fin, ha habido una revolución total, por supuesto, absoluta en todos los sentidos. Pero hoy en día se habla mucho, desde hace ya varios años, tampoco es una cosa nueva, esta parte de romper las fronteras, se van desdibujando entre los géneros, y podemos hablar no solamente de documental y ficción, sino de docuficción, de todos esos trabajos que, digamos, están entre los dos géneros. En este sentido, ¿qué ha aportado México o cómo ha evolucionado en este tema? En México también hay esta gran exploración de las posibilidades del cine. Pienso, por ejemplo, hay una película que es de una directora de origen salvadoreño, pero que es mexicana ya, se llama Tatiana Hueso, y tiene una película que se llama Tempestad, que recupera testimonios de dos mujeres, son dos mujeres, a una la encarcelan injustamente, no tiene nada que ver con el crimen que le adjudican, y a otra su hija desapareció. Es el testimonio de las dos mujeres, pero tú no ves a esas mujeres a cuadro. Entonces lo que es muy interesante es ver cómo como público te obliga a escuchar el testimonio, aunque la imagen no va relatándote lo que está diciendo la voz, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, se vuelve un poco como un doble discurso, sí, ¿no? Sí, pero justo en el contraste entre imagen y lo que está sucediendo en el testimonio, tú te das cuenta de que necesitamos escuchar esas voces, esas experiencias muy tristes, muy desgarradoras, y entonces yo creo que ahí es muy importante. Y también este ejercicio, por ejemplo, hay otra película que se llama una película de policías, que parece como un documental sobre la vida de dos policías, una mujer y un hombre, en Ciudad de México, las dificultades que enfrentan, la corrupción, los horarios a los que se enfrentan, y de pronto se rompe la cuarta pared y descubres que son actores, ¿no? Y tú todo el tiempo estás pensando que es un documental. Que estás metiéndote en su vida diaria. Y en este sentido, ¿cómo explicas, cómo definirías lo que está narrando actualmente el cine contemporáneo con respecto a la realidad que vivimos? ¿Cómo se da ese vínculo? ¿Es en sí un testigo, un reflejo? ¿Se adelanta lo que está pasando uno al otro? ¿Cómo lo entiendes? Pues creo que van de la mano. Sí es un reflejo de lo que está pasando, pero al mismo tiempo hay un diálogo entre realidad y cine, ¿no? Yo creo. Y además hay que tener en cuenta que siempre hay alguien detrás de la cámara, ¿no? Entonces, que está decidiendo retratar una realidad desde la perspectiva de esta persona, ¿no? Entonces, no es que sea la realidad tal cual, sino es la perspectiva de esta persona o de este grupo de personas que está haciendo una película, pero siempre hay un diálogo. Yo creo que sí hay una preocupación en México por retratar nuestras realidades, nuestras problemáticas, la gran diversidad cultural que hay. No sé, también creo que hay una apertura al retrato de las diversidades sexuales, no solamente las violencias que enfrentan, sino el tipo de vida que llevan, como dije también de las infancias. De parte de documentalistas hay un retrato de, por ejemplo, los niños jornaleros o de los niños en comunidades rurales que no tienen la misma vida que los niños en las ciudades, ¿no? Entonces sí creo que hay un diálogo ahí. Yo no diría que se adelanta, yo creo que van a la par.
Sí, claro, y hay que entender que hay un montón de matices porque aunque estemos hablando hoy, por ejemplo, en particular 15 de agosto del Día del Cine Mexicano, pues el cine mexicano es muchos cines porque depende de la historia que se cuente en el lugar en el que se encuentre, en el momento en el que estemos hablando. Y bueno, podríamos seguir hablando mucho de este tema, pero es importante también hablar, ya lo decíamos al principio, en cuanto a la distribución, que ha sido pues siempre un tema complicado, pero cuéntanos cómo las plataformas digitales han contribuido a dar más acceso a este cine que se hace en nuestro país. Sí, yo justo creo que ahí en esas comunidades donde quizá no hay una sala de cine como tal, las plataformas ofrecen la posibilidad de acceder a un llegar, cine de conocerlo, nacional, ¿no? De sí. conocerlo. También hay estos esfuerzos, estas iniciativas de, por ejemplo, pienso en Ambulante, que es este festival ambulante de cine documental, que es una iniciativa que lleva cine a diversas comunidades, y eso sí tal cual es la pantalla grande, ¿no? Pero las plataformas, que es lo que preguntabas, sí que nos ofrecen esta posibilidad. La Filmoteca tiene un acervo muy grande desde el cual uno puede acceder en cualquier lugar, siempre y cuando tenga acceso a Internet, claro. gratis. También hay otras plataformas, Movie tiene, creo que hay una plataforma que se llama Pupila Latina, que tiene más cine latinoamericano, pero hay cine mexicano ahí. Y sí, yo creo que justo frente a esto que era la imposibilidad en lo que yo decía al inicio, ¿no? Que las pantallas comerciales en general no suelen proyectar cine nacional. Y ahí tendríamos que hablar también de la responsabilidad y del papel del público, de quienes vamos al cine, de cómo lo vemos, cómo lo buscamos, qué tanto lo atendemos para precisamente de esta manera proponer o lograr que se produzca más cine. Sí. Y en este sentido, también para terminar, ¿cómo entiendes hoy la experiencia de ver cine? La experiencia ha cambiado muchísimo, porque ahora podemos verla en una tablet o en un celular, y puede ser una experiencia, digamos, en partes, en capítulos, ¿no? O veo una parte en el metro y otra parte la veo en mi casa y bueno, eso ha cambiado mucho, ¿no? Pero justo es un tema de accesibilidad, ¿no? Que podamos ver el cine casi donde queramos. Pues sí, ¿no? así como sucede con la literatura, terminemos con 2, 3 recomendaciones para no solamente hablar del cine, sino ver cine. Algunas 2, 3 películas que tengas en mente para acercarnos a ese cine que forma parte de nuestra historia. Dentro del cine documental mexicano, yo recomiendo mucho el cine los documentales de Eugenio Polgovsky, que tristemente falleció, pero que justo hizo una labor muy importante de capturar la realidad nacional. Tiene una película que me gusta mucho, que es la última, me parece que es la última o la penúltima que hizo en 2016, que se llama Resurrección. Es la historia de el Salto de Juanacatlán, que se solía llamar el Niágara mexicano. Es una cascada muy bella en Jalisco, pero que el río está completamente contaminado por un corredor industrial que le montaron ahí como en los años 80 pues más o ahí menos. Ahí está una recomendación, y que sea el punto de partida para acercarse a nuestros cines, sí, a través del documental, pero también a través de la no ficción. Mencionaste muy bien esta plataforma de cine en línea de Filmoteca UNAM, y pues es una invitación no solamente a reflexionar, sino a ver nuestro cine hoy y todos los días. Muchísimas gracias, María José Pantoja Pechart, académica, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Gracias por estos minutos y por esta invitación a redescubrir nuestro cine mexicano. Gracias Bienvenida. por la invitación. Gracias. Y bueno, como sabemos, pues este mes es el reinicio de clases y la universidad recibe a la comunidad estudiantil también con el remate del Libros UNAM de verano 2025, en el que participan más de 40 entidades académicas con títulos de todas las áreas del conocimiento. Se lleva a cabo del 18 al 22 de agosto en el Paseo de las Humanidades junto a las islas de Ciudad Universitaria, que se vuelven pues un punto de encuentro de libros y de difusión, con la programación de charlas, talleres y presentaciones artísticas que son gratuitas y abiertas además a todo el público.
Y como les decía al principio, estamos de estreno porque la UNAM Responde es la plataforma de lanzamiento de la serie Nuestro Golfo de México, que busca reiterar la importancia estratégica de la región en este contexto histórico y social. Así que bueno, a partir de hoy, cada lunes y cada viernes, tendremos en este espacio avances del programa que se estrenará el 29 de septiembre. Enseguida, la primera entrega. Bienvenidas y bienvenidos a Nuestro Golfo de México. En este espacio haremos un recorrido de forma virtual donde mostraremos la importancia de esta región. Se hablará de su historia, de su riqueza natural, cultural y social que ésta tiene y además de la importancia que tiene en el desarrollo de nuestro país y a nivel mundial. El Golfo de México cuenta con una superficie aproximada de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los golfos más grandes de todo el planeta. El Golfo tiene una biodiversidad increíble. Se estima que son miles las especies que han sido documentadas dentro de él y cientos más que aún están por conocerse. En el Golfo encontramos delfines, tortugas y ballenas como la ballena Bright. Pero esto no es todo. En el Golfo también se concentran sistemas de arrecifes, como lo es el Sistema Arrecifal Veracruzano, el Sistema Arrecifal de Lobos en Tuxpan y los arrecifes del Banco de Campeche. Y la belleza del Golfo no solo está en su biodiversidad, también está en las actividades económicas que sustenta. La industria petrolera y gasífera son sin duda las más destacadas, pero la pesca da sustento a miles de familias y abastece los mercados locales e internacionales. Otra derrama importante económica es el turismo, gracias a sus bellos paisajes, playas y arrecifes. El Golfo de México es un punto para la migración de aves y especies marinas, y a su vez es un laboratorio natural para la investigación científica, donde se estudia efectos de cambio climático, la contaminación y la conservación de ecosistemas. Todo esto y más lo vamos a descubrir en nuestro recorrido virtual, así que te invitamos a que junto con nosotros vayamos a conocer nuestro Golfo de México. Le seguiremos la pista a nuestro Golfo de México. Y bueno, es común que hablemos de las exposiciones y de las actividades que organiza de forma cotidiana el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, pero hoy Anatomía Cultural de CLIC nos permite conocer el MUAC desde el exterior hasta sus entrañas. Veamos. Concebido como moderno y disruptivo, junto a Avenida Insurgente Sur existe un recinto que llegó a Ciudad Universitaria a romper la arquitectura tradicional con la que el Centro Cultural Universitario comenzó. Esta es la anatomía del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Inaugurado en 2008, el MUAC fue diseñado por Teodoro González de León, convirtiéndose en hermano del Museo Tamayo o el remodelado Auditorio Nacional, también obras de este arquitecto mexicano. A simple vista podemos percibir el concreto expuesto, un acabado que resalta la belleza natural de este material al mostrarlo sin ningún otro revestimiento. La orientación del edificio y la cantidad de vidrio con el que fue construido están diseñados para maximizar la entrada de luz natural sin dañar las obras. El uso cuidadoso de tragaluces, patios y muros translúcidos permiten un recorrido fluido y dinámico de los espacios. Estas particularidades se complementan con los techos altos y versátiles que, además de sumar al ingreso de iluminación natural, hacen posible el montaje de instalaciones a gran escala. El MUAC es el primer museo de arte contemporáneo de América Latina y su relevancia no solo radica en la disposición de las salas, también cuenta con espacios modernos que albergan importantes colecciones documentales y de arte, además de una de las librerías especializadas más completas de Latinoamérica.
pues aquí una invitación para visitar o también para redescubrir el MUAC de diferentes maneras este fin de semana. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.